Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hace un tiempo que no está con nosotros y hoy tengo el gusto de que haya venido mi querido amigo y un argentino que ha rendido honor al país, a sus amigos, a su tarea, a sus funciones, que han sido de enorme trascendencia. Me refiero a un hombre especialista en el derecho administrativo, que ha sido el primer defensor del pueblo de la República. Ley sancionada en el Congreso de la Nación cuando yo tenía el honor de integrarlo, entre otros, y que además está establecido claramente en la Constitución Nacional. El primer defensor del pueblo. Ha sido secretario legal y técnico de la Presidencia, ha sido ministro de Justicia de la Nación, es por supuesto profesor universitario que estudia, trabaja, incluso creo que ha sido un poco periodista también, porque no sé si sigue teniendo, ahora le pregunto, programas en radio en la Universidad de Belgrano. Jorge, querido, el doctor Jorge Mayorano, a quien le agradezco profundamente su presencia. Jorge, te agradezco en serio. No, que el agradecido soy yo, Pocho, porque en realidad yo llego porque vos tenés la deferencia de invitarme. No, pero darme la es oportunidad que corresponde que venga gente capaz y honesta. Gracias, Y vos es un gusto. reunís las dos condiciones. Muchas gracias. La ley que se sancionó hace 20 años casi, ¿no? La ley se sancionó el 2 de diciembre de 1993, Claro. 24.284. Exacto, 24.284. Bueno, funcionó magníficamente tu defensoría, yo no por adularte, sino por decir la verdad. Me acuerdo que te iba a preguntar cosas para mi tarea legislativa y me acuerdo que te visitaba en la calle Montevideo. Sí, fue, Montevideo 1244. 12, Exacto. 1244. Fue una tarea titánica porque, bueno, por otro lado fue apasionante porque me tocó a mí fundar la institución desde cero, ¿no? Desde cero. Es decir, no tener burocracia heredada, ni mucho menos. Hubo que hacerlo todo desde la nada. Hechos positivos, hechos negativos. Empezaste de cero, diremos. Claro, bueno, por supuesto que a la distancia uno se da cuenta que tal vez cometió errores, que hizo las cosas bien y todo, pero yo creo que fue una tarea importante. Posicionamos a la Defensoría del Pueblo como una institución reconocida en el mundo. Un rol fundamental. Pero claro, vos sabés que... Se ha deteriorado enormemente. No, todos hemos aprendido esa esto, clásica... Jorge, perdóname que te interrumpa. Sí. La ley establece que tiene que ser, si el defensor no está, hay defensor adjuntos. no está, hay adjuntos. Exacto. Hoy ni siquiera hay adjuntos. Bueno, porque en diciembre vencieron los mandatos y está a cargo un empleado administrativo. Pero mirá, Pocho, yo te digo... Esto obedece a que los órganos de control no funcionan, No funcionan, pero te digo, yo lo enseño en la facultad y de alguna manera transmito esto y ahora, aprovechando la ocasión, lo puedo compartir con tus televidentes. Es decir, a todos nos han enseñado esa idea clásica de que los hombres pasan y las instituciones quedan. Hasta ahí. En base a mi experiencia personal, yo creo que a eso le falta otro párrafo. ¿Cómo quedan? Depende de los hombres que pasaron. Claro, porque el problema no son las instituciones, el problema son los hombres. Un hombre puede, o una mujer, ¿no? Para entrar en detalle, puede jerarquizar, devaluar, prestigiar o desprestigiar una institución. Pero por supuesto. El problema no es la institución. El problema en todos los órdenes de la vida, hablemos de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, defensor del pueblo, lo que sea. El problema no es la institución. El problema son la gestión que llevan a cargo los funcionarios. Yo digo, Jorge, los órganos de control no funcionan. No. Por eso están debilitadas las instituciones, porque Totalmente. El que ejerce la función, o en este caso, no ejerce el que corresponde constitucionalmente y legalmente. Claro. Es que vos la Defensoría del Pueblo, justamente. Fíjate además que hay una regla clásica en esta materia que es a mayor poder, mayor control, mayor responsabilidad. Sí, es decir, la responsabilidad es una consecuencia del control. Claro. Si no hay control, la consecuencia es la impunidad. La impunidad. Ahí está. Es decir, en la medida que los organismos de control están desactivados, se genera la impunidad.
Esa es la verdad. Ahora, yo te digo, yo estoy convencido, y esto también lo comparto con mis La Auditoría alumnos, del Pueblo, de alguna manera, el la doctor Auditoría General de la Despuy está Nación. cumpliendo Sí, bueno, pero el pobre Leandro Lespuig está batallando solo. solo contra el mundo, Pero ¿no? lógico. Mira, yo estoy convencido que es un problema de carácter cultural. También es cierto. Por ejemplo, si nosotros, digamos, quien sigue esto puede dar fe. En el año 2011 renunció el presidente de Alemania Federal, porque descubrieron que había traficado influencias. En el año 2012 renuncia el ministro de Defensa, que era en ese momento el delfín de Angela Merkel, porque comprobaron que había plagiado parte de su tesis de derecho. Yo creo que esto es suficiente. En esos países hay corrupción, puede haber corrupción, porque la corrupción es innata al ser humano, pero hay punición, hay sanción. Claro, Lo no, peor no que hay puede, impunidad. Claro, en la medida que hay impunidad, la corrupción se alienta. Y sobre todo en este momento, querido Jorge, donde es voz cantante la corrupción. Por supuesto. Yo no digo que en otros gobiernos no vieron también, sí que los vieron. No, en todos los gobiernos. Todos nos hubo. equivocamos, todos cometimos errores, pero el asunto es preferible cometer errores involuntariamente que quedarse con dinero ajeno que aporta la gente, ¿no? Claro, mira vos, a ver, el funcionario está para servir al público, no para servirse del cargo. Yo siempre sostuve, en las épocas que yo tuve la ocasión de ejercer el poder, o de, digamos, de ocupar funciones ocupar públicas importantes como la que ocupas. Que una cosa es ejercer el poder y otra cosa es ostentar el poder. Lo que le hace daño al poder es quien lo ostenta el poder, quien hace un uso desviado de ese poder. Yo siempre digo, Jorge, que los cargos son transitorios, que lo que vale, la conducta es permanente. Por supuesto. El poder es algo absolutamente contingente. Hoy lo tenés, transitorio, mañana no hoy lo tenés. Mañana lo tenés. Lo que pasa es que se ve que cuando alguien ejerce el poder, piensa que el poder va a ser eterno. Así y es. nunca va a volver a ser un ciudadano común. Y eso va a suceder inexorablemente. En realidad, yo estoy convencido, y esto también lo comparto con mis alumnos en la universidad, esto es doloroso lo que voy a decir. Pero decirlo. Para los argentinos la ley es una sugerencia. Tenemos muy buenas leyes, pero no las cumplimos. El que la cumple es un punto suspensivo, yo no lo puedo decir en cámara porque si no te van a censurar el programa, porque es una sugerencia. Así es. Estamos convirtiéndonos en una sociedad transgresora. Permanentemente, hace sin bastante ejemplos. tiempo. Los ejemplos de la dónde mala vienen. Costumbre de los argentinos es esa, la viveza criolla creyendo que y el principal, transgrediendo la ley. Obvio. El principal motor del desarrollo de un país es la educación. Si no tenés un país educado, vas a tener un país dominado por el populismo. Y el populismo carcome la democracia. Estuvo el otro día en el programa del doctor Alieto Goaña el martes. Sí. O sea que es académico de educación. Por supuesto. Después tuvo el doctor Luis Osejevich, que también hablamos de educación, fue profesor de Derecho Civil, de contratos, de obligaciones, de familia y sucesiones. Y ese día que presentó su libro, que dice El álbum de mi vida, en la sala Borges de la biblioteca, me enteré que ahí estuvo su ex alumno, don Daniel Saxay, un hombre del que vos tenías. Ahora, Jorge, lo que vos decías, quiero retomar un poco esto porque es trascendental. El tema de que las instituciones están así porque si las instituciones ejerce una persona con conocimiento, con idoneidad, con seriedad, con capacidad, estudiando los temas y actuando correctamente y honestamente, y las instituciones adquieren prestigio. Mirá, yo te digo honestamente, algunas veces lo hemos conversado con Eduardo Menem, con quien concebimos esta figura, y realmente yo te digo, lo pensaría dos veces hoy, porque realmente generar una institución con un nombre tan esperanzador, tan pomposo, para que después termine devaluada, politizada, desjerarquizada, realmente yo creo, y sigo escribiendo sobre el Ombudsman desde hace 34 años que estoy vinculado al Ombudsman,
Yo honestamente creo que los países de América Latina, la dirigencia política de América Latina no está preparada para instituciones de control independientes. Efectivamente. Porque lo que yo digo, no lo digo con respecto solamente a la Argentina. Lo que pasa con las defensorías en la Argentina está pasando en mayor o menor medida en toda América Latina. En toda América Latina. O sea, los primeros defensores, los que fundamos la institución, lo hicimos con toda la fuerza, con toda la ilusión, con toda la impronta propia de llevar adelante una utopía. Pero después, en la medida que esas figuras, digamos, prendieron en la sociedad, pero molestaron al poder, el propio poder después se encargó de politizarlas, de bajarles el perfil y de tener defensores que fueran obsecuentes con el poder. Totalmente. Y lo peor que puede pasar es que una figura con un nombre tan esperanzador, defensor del pueblo, lo menos que puede hacer es estar encarnada por alguien que realmente sienta la institución, la comprenda, asuma que es un oficio, no es un cargo más. Hay que tener una sensibilidad muy especial, hay que tener independencia. Vos fijate que el artículo 86... Y jugarse también, ¿no? Vos fíjate que el artículo 86 dice, Exacto. es una autoridad, es un órgano independiente que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Este esquema, ese artículo 86, ni siquiera se lo dice a la Corte Suprema. Exacto. Dice que es la única autoridad que no recibe instrucciones de ninguna otra autoridad De que actúa con plena autonomía funcional. Y vos lo hiciste, porque yo me acuerdo... No. El artículo 86 fue obra de Eduardo Menem como presidente de la Convención Constituyente, que él llevó adelante un artículo que en su momento, cuando a mí me consultó, yo le dije que era el artículo... No me refiero al artículo 86. Claro, yo digo la institución. Era tu independencia de manejarte con total está libertad. Bien. Yo actué con independencia porque mi compromiso con la figura no venía del año 94, claro, cuando yo asumí. Yo soy doctor en Derecho precisamente gracias a la tesis del Defensor del Pueblo y escribí libros que hoy están publicados en Uzbekistán o en Taiwán y sigo escribiendo porque soy un apasionado de la figura, a pesar de que la realidad es como que me golpea cada vez más y me enseña que esta figura está muy distante del poder, está más cercana al pueblo, pero el poder le molesta a una autoridad independiente. Y si no, la prueba está que está vacante hace 5 años. Y está puesto en un administrativo, con lo cual se viola la Constitución. Pero totalmente. Yo fui constituyente, o te consta, en contra de la reforma. Exacto. O del Pacto de Olivos, más bien. Exacto. Pero en este caso considero que es un hecho totalmente positivo. No, pero es una barbaridad. El problema es que después se desvirtúa. Totalmente. Porque a veces los que conducen los destinos del país, como por el Poder Ejecutivo, por ejemplo, y se olvidan de esta cuestión y ponen a cualquiera. Exacto. Lo que pasa es, en este momento especial, y te pregunto esto, donde se fue a declarar el vicepresidente de la Nación, donde hay suspicacia por todos lados con respecto a la corrupción, la falta de idoneidad en muchos casos, a una oposición también que complaciente de alguna manera, o que por lo menos, porque hay muchos candidatos, yo siempre digo que ante una crítica uno tiene que aportar una solución. Por supuesto. Porque si no, no tiene sentido. Criticar simplemente no sirve. Criticar por criticar no tiene sentido. Y la oposición a veces es complaciente, acepta. Y hoy decías de lo obediente que son algunos funcionarios. Yo digo que algunos que no son funcionarios también, siempre le llamo al partido, se van los nuestros, vienen los nuestros. Les gusta el calorcito oficial. Exacto. En lugar de preocuparse por el interés general. Exacto. Además de vuelvo a repetir lo que digo siempre, de lo individualista que somos los argentinos, que más pensar en el ser humano, en el prójimo, nos pensamos en cómo sacamos ventaja cada uno de nosotros. Por supuesto. Todos cometemos errores, pero creo, Jorge querido, que el camino que estamos transitando no es el mejor. Creo que tenemos que tratar entre todos de buscar un camino con ese es el gran, un futuro de grande. El gran desafío que le corresponderá al próximo gobierno y en tanto llegue el nuevo gobierno a la oposición. Yo creo que a todos desde este momento en adelante
sin quedarnos a debatir y a discutir y a pelear por el pasado. Por supuesto. Sino pensando en el mediano y largo plazo, en el presente y en el mediano y largo El pasado plazo. no tiene remedio, el futuro sí. Ya está. Tomemos algunas de las cosas buenas que se han hecho Totalmente. y avancemos hacia el porvenir. Exacto. Jorge, ¿y cómo ves el tema educación, el tema universitario, por ejemplo? Vos que sos profesor. Bueno, yo veo, por ejemplo, de 40 años de ejercer la docencia a nivel universitario, Claro. una declinación creciente del nivel universitario, pero que no viene de la universidad, viene del colegio secundario. Claro. Es decir, la capacitación, la preparación, el conocimiento, cuando se toman pruebas escritas, bueno, ahí uno comprueba las falencias en la escritura, en el conocimiento de la lengua. Es terrible. Pero bueno, yo creo que no es irreparable. Y éramos, Jorge, los líderes en Latinoamérica, Exactamente. éramos los abanderados, Exactamente. los que querían imitar. Oíste que la Universidad de Buenos Aires ha bajado 9 puntos Exactamente. y encabeza la lista de universidades una chilena. Exacto. Esto lo dije la semana pasada con el doctor Alieto, o creo que con Osejevich. Pero además ninguna, esto también lo dijimos y lo decimos y lo tenemos que seguir diciendo. Quizás no sea falta de fondos en muchos casos, por una ley de financiamiento, etcétera, pero es por mala aplicación de los fondos. Oíste, ¿cuántas escuelas, cuántas provincias, cumplen con el 180 días de clase, que es lo mínimo que tendrían que cumplir? Hay una desvalorización en todos los órdenes. No es solamente en materia educativa. No. Vos fijate, por ejemplo, lo que está pasando ahora en la avenida 9 de Julio. Se ha instalado una nueva villa. O sea, yo tengo que explicar en la universidad que el dominio público está en conjunto de bienes, está integrado por un conjunto de bienes, y que ese dominio público tiene una característica tal que significa que se autotutela. O sea, que la autoridad no tiene necesidad de acudir a la justicia para remover cualquier obstáculo que impida el libre uso del dominio público. ¿Cómo les explico yo a mis alumnos que hay una villa instalada en la avenida 9 de Julio, en la avenida en plena Plaza 9 de Julio? Yo el otro día en la 9 de julio y a veces también en 9 de mayo y 9 de julio, Sí. el otro día me tocó caminar, no había taxi, me iba a una charla y caminé 20 cuadras y pasé en medio de las manifestaciones. Sí. Ahora, yo te pregunto una cosa, nos faltan 5 minutos más o menos, Ujú. porque además de ser un hombre, un gran profesor y especialista en Derecho Administrativo, vos una vez dijiste quién iba a ganar la elección, que era la presidenta actual, Cristina Kirchner, Exacto. la doctora Cristina Kirchner, antes del 2011. Exactamente. Vos me lo dijiste en En este este programa. Exactamente. Nos guste o no, yo sostengo que va a ganar la doctora Kirchner. Sí, Así sí. fue. Yo lo dije. Bueno, ahora falta mucho, ¿no? Yo creo que hay un apresuramiento enorme en lanzar candidaturas en algunos lugares, sobre todo. La provincia puede ser, Corrientes ya eligió, Santiago ya eligió. Y el martes, Eduardo me dijo que parece ser candidato a gobernador de La Rioja. Me Sí, parece muy bien. me parece muy bien. Me parece brillante. Entonces lo que yo digo es, ¿cómo crees que tenemos que transitar, qué hacer en este tiempo que nos queda para las PASO, para las elecciones presidenciales? Hay algunos que, profesor mío, por ejemplo, el doctor Muniz, que el otro día me planteaba el tema, Ujú. de que él es correntino, él planteaba de que a lo mejor tendrían que hacer, adelantarse las PASO 2 meses, Ujú. pero para eso es necesario reformar. Obvio. ¿Qué opinás vos? ¿Qué tenemos que hacer de hoy en adelante? Gobierno, oposición, partidos políticos están en crisis la mayoría, eso tenemos que reconocerlo. Hay instituciones que dependen de lo que nos pase. Bueno, le de lo guste o que de las no, funciones. Tenemos 3 minutos, 4. le guste o no, el gobierno está entrando en la etapa que se llama del pato rengo. Exacto. O sea, cuando sabe que no va a tener otra posibilidad más y el tiempo va pasando y la forma de ejercer el poder va a estar más condicionada. La oposición, que llamémosle en general la oposición, como vos bien decís, Sí. hay muchos candidatos, tal vez demasiados, o precandidatos. Bueno, se irán Sí, precandidatos decantando, a las se irán PASO, decantando, pero lo que yo creo que tiene que hacer la oposición es coincidir en unas
una plataforma mínima de asegurar en una política no de gobierno, sino de Estado, que más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir y que deben existir, que coincidan por lo menos en lo mínimo: política de seguridad, política en materia educativa, política en materia educativa, política en materia de seguridad, salud, o sea, lo que son las funciones, control. El contralor, es decir, funciones indelegables del Estado. Prestigiar los organismos de control, coincidir por lo menos en algo que le dé la esperanza a la sociedad, que después, frente a ese consenso mínimo, podrá elegir una u otra alternativa. Querido Jorge, y hay una cuestión, la que creo que nos le llevaba mucho el apunte, porque nos hemos ido un poco del mundo, que en este mundo globalizado y competitivo, prácticamente nuestra política exterior está ahí, casi sin existir. ¿O no crees que tenemos que insertarnos? Pero más vale. Prepararnos. De las relaciones carnales pasamos a relaciones fraternales con Venezuela, que tiene un ministerio de la felicidad. Acá tenemos un secretario del pensamiento, una secretaría del pensamiento nacional. O sea, ¿cuál es la diferencia? Exacto. El Ministerio de la Felicidad y una Secretaría de Estado para el pensamiento nacional. La verdad, esto parece una broma, pero lo peor es que es en serio. Totalmente de acuerdo. Es insólito. Bueno, y tu pronóstico con respecto a esto, ¿vos crees que vamos a tomar en serio las cosas y que entre todos, de cualquier partido que fuera o del sector al que pertenezcamos, nos pongamos de acuerdo en trabajar juntos? Ya, yo creo que depende hoy. de las propuestas que hagan los candidatos. En la medida que los candidatos transmitan esa verosimilitud, esa credibilidad a la ciudadanía va a creer en algo. Tiene que creer en algo. Está escéptica, pero Totalmente. También no es cuestión de criticar, sino que la sociedad tendría también que ser protagonista, ¿no? Totalmente, pero la sociedad, vos fíjate que esta sociedad ha perdido la cultura del trabajo. Claro. Y está manejada de manera populista. Entonces, en la medida que la sociedad se libere de esa rémora que es propia de estos años de gobierno, yo creo que tenemos la esperanza de tener una sociedad nueva, una sociedad con futuro, una sociedad que digamos, donde se dice comúnmente, que sea propia de un país que merece ser vivido. Efectivamente. No donde se alienta la pobreza, donde se desmerece el trabajo, donde el subsidio es la regla. Evidentemente yo creo que esto, más allá de los aspectos positivos de este gobierno, de los aspectos positivos de cualquier gobierno que tiene aspectos positivos, medidas positivas y medidas negativas, yo creo que hay que tender fundamentalmente a lograr la armonía y el consenso en la sociedad. El diálogo. El diálogo. Y el entendimiento. Exacto. Jorge, querido, se nos fue la hora, podríamos seguir hablando, pero sí hacemos un compromiso que tenemos que trabajar juntos, cualquiera sea nuestro color político, en beneficio del país. Con todo gusto. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Pocho. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
Ha sido un gran gusto escuchar, dialogar y aprender algunas cosas de mi querido amigo el doctor Jorge Mayorán, primer defensor del pueblo. Fíjense ustedes cómo se viola la Constitución, que hoy está a cargo de esa defensoría, que es una institución de enorme trascendencia y prestigio, tendría que tenerlo. Pero como dijo Jorge, prestigio de las instituciones la dan los hombres que ocupan los cargos. Hoy está a cargo de un administrativo, con lo cual estamos violando la Carta Magna. Yo creo que es necesario reflexionar, evaluar los temas, analizar, y por encima del sectarismo, de la mezquindad, del atropello, de creernos dueños de la verdad, de decir lo que yo digo es lo que vale, lo que dice el otro no sirve para nada. Creo que llega un momento en que los argentinos tenemos que ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales. Y si analizamos con tranquilidad el tema, yo creo que son más los puntos en los cuales coincidimos que en los que discrepamos. Lo que tenemos que defender a rajatabla es la Constitución, es la libertad y sobre todo tenemos que buscar entre todos aspectos indispensables para que la ciudadanía viva mejor. Pero además yo insisto en lo que digo siempre, la sociedad también tiene que ser protagonista y responsable de exigir a sus mandatarios que cumplan el mandato que le otorga con el voto, que es el arma poderosa que tiene. En definitiva, reconocer nuestros errores con humildad y lanzarnos hacia el porvenir en la búsqueda de un mejor estándar de vida para la gente, buscando el bien común, como lo dice nuestro Santo Padre. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.